alguna diferencia de una semana más con los anteriores grupos, ¿listo? En realidad ellos ya van a empezar a los exámenes de competencia, el 3, el 4, el 5, ya van a empezar, ¿listo? Esta semana, porque en realidad mañana es la organización, y van a tener una semana para poder igualar con todo su contenido y a partir de la subsiguiente van a comenzar, ¿listo? Con ustedes va a haber una diferencia de unas 2 semanas más aproximadamente, ¿listo? Eso va a depender de cómo también avancemos todo el contenido que todavía nos falta. Así que yo esperaría que más o menos en 2 semanas nos pongamos ya empezando el destino y nos vamos a organizar para hacer la repartición y la organización para las defensas y para las competencias, ¿listo? Como ya les decía, van a ser por subgrupos, entonces no todos van a dar el mismo día su competencia, ¿listo? Vamos a utilizar 2 clases de las de teoría para que puedan tener su evaluación, ¿listo? Lo que vamos a sortear es qué grupo va a comenzar y cómo se va a dividir cada grupo dependiendo de la cantidad de alumnos que son, ¿listo? Pero si ya lo vamos a hacer posterior, normalmente yo voy anticipando para que vayan estudiando. Así que, a diferencia de otros grupos, ustedes van a tener un contenido en tiempo más corto, porque tenemos que acelerar, ¿ya? Entonces, así va a ser. Ya. Entonces, patrones radiológicos, ¿no? Entonces, toda imagen que presente una manifestación radiológica se denomina patrón. Se denomina patrón, ¿no? Entonces, cada imagen que va a responder a un patrón. Entonces, todo es patrón, 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 patrón. Entonces, la palabra que van a escuchar hablar y van a tener que familiarizarse de manera rápida. ¿Listo? Ahora, cuando empiecen a estudiar un tórax, van a tener 2 caminos. ¿Listo? Imágenes que hacen que el paníqueo pulmonar se vea más blanca o más oscura. ¿Listo? Entonces, tenemos 2. Imágenes radiopacas e imágenes radiolúcidas. ¿Listo? Entonces, así es que tienen que entender esto. Ahora, vamos a empezar por estas 4, ¿listo? Entonces, patrón consolidativo, intersticial, metásico, nódulo o más, ¿listo? Entonces, las 4 imágenes hacen que el pulmón se vea de un color blanco, resumen, ¿listo? Entonces, cada una tiene su propia morfología y cada una tiene su propia delimitación, entonces no se pueden confundir. Entonces, cuando yo les coloque una imagen, un aumento de densidad, la primera valoración y lo primero que tiene que llegar a su cabeza es estos 4 patrones. ¿Listo? Ya. Primer patrón, el consolidativo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Consolidación. Primero que tienen que entender como consolidación es el reemplazo de aire del espacio alveolar por líquido, pus, célula tumoral, las cuales van a tener una característica morfológica consolidativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Hay líquido, pus, sangre o células tumorales en ese patrón intersticial. ¿Listo? En ese patrón consolidativo que vamos a empezar a ver. Ahora, los alvéolos normalmente tienen que estar llenos de aire. ¿Listo? Cuando empieza a segregarse y empieza el proceso infeccioso, esto se llena de pus. ¿Listo? Ahora, esta pus contagia a los alvéolos a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. ¿Listo? Entonces, estos alvéolos tienen densidad blanquecina y purulenta. ¿Listo? Así es que tienen que entender. Ahora, consolidación. Entonces, reemplazo de aire por pus, líquido, sangre o células tumorales. ¿Listo? Eso es una consolidación. Ahora, la consolidación, cuando es de origen infeccioso, pasa a llamarse neumonía. ¿Ya? Entonces, ustedes han debido ver y cuando tengan escrituras o tengan su internado o su residencia, todo paciente con un proceso infeccioso se le dice neumonía. ¿Listo? Neumonía es la causa más común y por eso está de color amarillo y está más resaltado. ¿Ya? Ahora, en caso de que su paciente no esté con un proceso infeccioso, empiezan a manejarse diagnósticos diferenciales. ¿Listo? ¿Como cuál? Como el
decir contenido sanguíneo, o el reemplazo por células tumorales sólidas, ¿listo? Entonces, 4 diagnósticos diferenciales para la denominación de consolidación, ¿ya? Entonces, la consolidación son la característica morfológica de un proceso alveolar, ¿listo? Que puede ser infeccioso, inflamatorio, sanguíneo o de célula tumoral, ¿listo? Entonces, eso hace la denominación de consolidación. Entonces, no siempre es el sinónimo, no es decir que están hablando de una consolidación, no siempre va a ser una neumonía, entonces quiero que lo entiendan, ¿listo? Entonces, no siempre es neumonía, entonces, el contexto clínico va a variar, ¿listo? Si bien la mayoría de los casos, y el 60 y más hasta el 70% de los pacientes que van a ver van a ser neumonías, ¿listo? Pero no todo va a ser neumonía y no todo va a ser el mismo significado. Entonces, no engloben consolidación y no lo coloquen nunca como neumonía, ¿listo? El diagnóstico probable sí va a ser una neumonía, pero también tengo 3 diagnósticos diferenciales que tengo que saber diagnosticar. Ahora, ¿qué característica morfológica tiene la consolidación? ¿Ya? Es una imagen que genera aumento de densidad, entonces se va a ver un color blanco. ¿Ya? A esto le tengo que agregar que tiene los bordes mal definidos, ¿listo? Y en algunos libros lo van a encontrar como bordes algodonosos, ¿no? Porque asemeja como si fuera un algodón el que estamos viendo, ¿listo? Entonces, bordes algodonosos. La segunda característica es que tiene broncograma aéreo, ¿listo? Broncograma aéreo. Esto lo vamos a ver también en práctica y lo vamos a reforzar porque mínimo tienen que saber qué es el broncograma aéreo, ¿listo? ¿Qué es el broncograma aéreo? Es la visualización de los bronquiolos dentro de un parénquima pulmonar enfermo. Entonces, esto se ve blanco y esto es el bronquiolo que tiene una densidad oscura. Entonces, broncograma aéreo positivo. Ahora, la tercera característica es que se extiende a través de la pleura y de la cisura, pero no la va a cruzar, ¿listo? Entonces, no la va a cruzar, es prácticamente más una delimitación de la cisura menor que tiene un trayecto horizontal que me puede delimitar el proceso consolidativo. La última característica es que no hay pérdida del volumen del parénquima pulmonar. Entonces, ese parénquima pulmonar no pierde el tamaño, ¿listo? Entonces va a seguir siendo del mismo tamaño y del mismo volumen, ¿listo? Entonces, 4 características que las tienen que recordar toda su vida, ¿listo? Más allá de cómo les vaya en la asignatura, esto tienen que saber de diagnosticación, ¿listo? ¿Por qué? Porque la consolidación no va a cambiar. Ustedes van a ver consolidaciones en pacientes pediátricos, en pacientes adultos, en pacientes ancianos, en todos prácticamente, ¿listo? Y en época de invierno eso se dispara, prácticamente consolidaciones vemos todos los días, ¿listo? Y vemos 7 a 8 placas por día. Entonces, mínimo tiene que saber diagnosticar la consolidación. Ahora, por sus características morfológicas, están divididos en 3: lobar, difuso y multifocal. Entonces, tenemos 3 presentaciones de consolidación: lobar, difuso y multifocal. Entonces, empezamos con la lobar, ¿listo? Lobar, entonces la consolidación lobar, como su nombre lo dice, ¿listo? Va a tener una predilección por un lóbulo pulmonar. Entonces, si tenemos 3 lóbulos en el lado derecho, cada uno tiene su propia presentación. En el lado izquierdo, si tenemos 2 lóbulos, cada uno va a tener su propia presentación, ¿listo? Entonces, cada lóbulo se va a afectar, ¿listo? Ahora, en práctica lo vamos a desarrollar más extendido, ¿listo? ¿Por qué? Porque nosotros con radiología convencional prácticamente podemos decir que el lóbulo se está afectando, ¿ya? Y eso lo vamos a practicar en la parte de práctica. Pero se mantienen los mismos criterios: aumento de densidad, ¿listo? Aumento de densidad de bordes mal definidos con broncograma aéreo, sin alteración de la pérdida de volumen, y camina por la cisura y no la cruza, ¿listo? Ahora, el signo del broncograma aéreo, que es este signo del broncograma aéreo, ¿dónde se visualiza con mayor facilidad? En la tomografía, ¿listo? En esta tomografía, ¿listo?
¿Listo? Ahora, estos son los bronquiolos, estas imágenes en forma de riel que se alcanzan a ver, son los bronquiolos. Todo lo que está en blanco es el pulmón y el alveolo que está lleno de pus. ¿Listo? Entonces, puedo ver, ¿por qué? Porque son diferentes densidades, ¿listo? Diferentes densidades que se están viendo en el mismo espacio. Entonces, signo de bronquiograma aéreo positivo. En radiología convencional, esta imagen del bronquiolo es totalmente fino. Entonces, mire, 2 milímetros, 3 milímetros de calibre. Entonces, de ancho es sumamente fino y delgado. ¿Ya? ¿Cómo se representa en la placa? Son estas imágenes que estamos viendo. ¿Listo? Estas imágenes, estas líneas que se están viendo, así es que tiene el broncograma. Entonces, broncograma aéreo positivo. ¿Ya? Ahora, si esto es un proceso purulento, hablamos de una neumonía. ¿Cuál es el germen más frecuente? El estreptococo pneumoniae, que va a estar en primer lugar en relación con un proceso infeccioso. ¿Listo? Ahora, en caso de que el paciente no tenga un cuadro infeccioso, se ha hecho vaciloscopía y resulta que no tiene fiebre, no tiene decaimiento, no tiene antecedentes de un proceso infeccioso previo, no ha estado internado, no ha estado en terapia, ni nada, ¿listo? Entonces vamos a pensar en un diagnóstico diferencial que son las células tumorales. El carcinoma pulmonar generalmente va a hacer una presentación consolidativa, pero es un tumor, ¿listo? Y la tercera va a ser la hemorragia, pacientes que tienen antecedentes de contusiones, generalmente lo que más vemos nosotros son los albañiles, ¿listo? Albañiles que están avanzando en la construcción, si han caído, han golpeado la parte del tórax y hacen consolidación, ¿listo? Ahora, generalmente eso es hemorragia, eso es sangre en el alveolo, ¿listo? Entonces se suele ver esta presentación. Ahora, difusa. ¿Qué me dice acá? Relación directa con el edema pulmonar. ¿Listo? Vamos a tener un signo típico, ¿listo? Un signo típico que se llama consolidación central paraileal en alas de mariposa o en alas de murciélago. ¿Listo? Yo les coloco este examen. Paciente con un proceso consolidativo difuso y tiene morfología en alas de mariposa, ¿cuál sería el diagnóstico principal a descartar? Ustedes colocarán el edema pulmonar a causa de insuficiencia cardíaca, sobrecarga del volumen, hipoalbuminemia, distrés respiratorio, insuficiencia renal, una relación transfusional. Entonces, todas estas van a causar un edema pulmonar. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Que estos pacientes tienen un índice cardiotorácico aumentado. ¿Listo? Ahora, cuando es cardiogénico existe la distribución de líquido. Entonces aparecen las líneas verde Kerley y se asocian al derrame pleural. ¿Listo? Entonces el cuadro radiológico es más detallado, es decir, veo varias lesiones en este parénquima pulmonar con características morfológicas totalmente aisladas. Entonces cada una tengo consolidación, tengo control intersticial, tengo líneas de Kerley y tengo derrame y tengo un índice cardiotorácico aumentado. ¿Listo? Entonces, tienen que aprender a estudiar la imagen y la patología de sus pacientes de manera conjunta. ¿Listo? Porque es la única forma que van a tener de valorar a sus pacientes. Ahora, si no tiene nada cardiológico mi paciente, todo está bien, no tiene antecedentes, no tiene presión cardíaca, entonces una neumonía, ¿listo? Estafilococcus aureus, generalmente de origen viral, origen fúngico, entonces ya gérmenes atípicos que van a afectar ese parénquima. Entonces un paciente inmunodeprimido probablemente, es un paciente que ha estado en terapia, es un paciente que ha agarrado influenza, es un paciente que está con COVID, entonces también tiene la misma presentación y totalmente florido. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo, ¿listo? ¿Qué nos dice? Que normalmente la silueta cardíaca no siempre va a ser el que nos ayude a definir la patología pulmonar. ¿Listo? Entonces nuestro paciente también con un edema pulmonar, pero sin patología cardíaca previa. ¿Listo? Entonces eso también hace que varíe. Ahora, este tipo de consolidación difusa no siempre va a tener la asimetría en alas de mariposa como el paciente que estábamos viendo previamente, ¿no? Que es bilateral, prácticamente simétrico en este
casos no siempre se va a cumplir esta condicionante, ¿listo? Entonces tenemos que saber que existe este tipo de consolidación y que no siempre va a ser simétrico. Ya. Consolidaciones multifocales. Ahora, cuando ustedes estén estudiando, también van a tener la denominación de consolidación multifocal o multiglobal, ¿listo? Van a tener las dos formas de descripción de consolidaciones. ¿Qué características tienen estas consolidaciones? Que son más de 3 consolidaciones, ¿listo? Entonces, estas consolidaciones se las conoce como bronconeumonía, ¿listo? ¿Por qué se llama bronconeumonía? Porque el proceso infeccioso empieza en el bronquio, ¿listo? Entonces, empieza en el bronquio y del bronquio empieza a diseminarse al parénquima alveolar, es decir, llega al alveolo, pero se está originando un proceso infeccioso a nivel de los bronquios, por eso se llama bronconeumonía, ¿ya? Entonces, así hace la delimitación de esta patología. Ahora, estas consolidaciones son todas las que están en esta flecha de color negro. Todo lo que vean con esta flecha negra son consolidaciones. Ahora, se darán cuenta que hay consolidaciones pequeñas, medianas y algunas grandes, ¿no? Entonces, estas consolidaciones tienen diferente tiempo de evolución. Ya, entonces las que son pequeñas serán pues nuevas, las que están medianas serán intermedias y las más grandes serán viejas, ¿listo? Entonces son consolidaciones en diferentes tiempos evolutivos, ¿listo? Entonces son consolidaciones que están afectando al parénquima pulmonar, pero no son sincrónicas, entonces tienen que tener cuidado, ¿listo? ¿Por qué? Porque estas consolidaciones multifocales suelen confluir entre ellas. Es decir, que estas tres, si el paciente no recibe tratamiento o no responde al tratamiento, estas se van a unir, pues van a aumentar su tamaño y se van a unir. Entonces, estas se llaman con tendencia a la confluencia, ¿listo? Entonces se van a fusionar y van a causar una consolidación grande y enorme. La capacidad pulmonar del paciente va a disminuir, ¿listo? Entonces, así es que se van a ver. Bronconeumonía, igual, ¿no? Te colocan los gémenes, cuáles son los más frecuentes, los más típicos, las lesiones vasculares y las neoplasias, ¿listo? Entonces, así es que lo van a ver y así es que lo tienen que delimitar. Segundo, patrón intersticial. Ya. Primero, para aprender el patrón intersticial tienen que saber qué es el intersticio. Ya. Entonces, el alveolo, lo que hemos hablado y hemos avanzado y mencionado en la parte central del patrón intersticial, ¿listo? Entonces, el patrón intersticial es aquello que va a rodear a los acinos alveolares, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende? Es el tejido de sostén, es el tejido conectivo que va a estar rodeando a los acinos. Entonces, estos son los alveolos y estos son los acinos, ¿listo? Y este componente que ven que tiene esa estructura poliédrica es el intersticio, ¿ya? Ahora, ¿cómo tienen que entender esto? ¿Cómo tienen que entender? Que la enfermedad intersticial puede ser sectorial, es decir, solo puede ser del bronquiolo, puede ser de la arteria, puede ser de la vena pulmonar, o de los linfáticos, o de los septos interloculares, ¿listo? Entonces, cada una en estadios iniciales es selectiva, es decir, se va a valorar las estructuras que se van a enfermar de manera selectiva. Una vez que el proceso infeccioso ha empezado a diseminarse, se va a enfermar todo. ¿Listo? Entonces, esas son las características. Ahora, me coloca diámetros. Ven aquí, 0.5, 1 milímetro, 0.1, 0.1, 0.5. Entonces, son estructuras sumamente pequeñas, milimétricas, para que lo entiendan. Estas estructuras pequeñas, milimétricas. Ahora, ¿cómo van a estudiar estas imágenes milimétricas? Se van a estudiar por tomografía, ¿listo? Y una tomografía que va a tener un desarrollo específico. Se van a denominar tomografía de alta resolución, ¿listo? Tomografía de alta resolución. Entonces,
no son tomografías simples. Normalmente cuando ustedes piden una tomografía van a colocar favor realizar tomografía simple de tórax. ¿Listo? En este caso, ante la sospecha de enfermedad intersticial, tienen que colocar tomografía de alta resolución. ¿Listo? Alta resolución. ¿Por qué? ¿Por qué van a colocar eso? ¿Y qué están prácticamente indicándole al técnico que tiene que hacer? Normalmente cuando hacen una tomografía simple, el espesor de corte es de 6 milímetros. ¿Listo? 6 milímetros. Es decir, a su paciente le van a sacar una foto de su tórax cada 6 milímetros. ¿Listo? Entonces cada 6 milímetros tiene disparo. ¿Listo? Ahora, con la tomografía de alta resolución, los cortes, es decir, la adquisición y la foto, va a ser con un espesor de 3 milímetros. ¿Listo? Entonces cada 3 milímetros le van a hacer una foto a su paciente. ¿Listo? Entonces, la definición que van a tener es totalmente alta. ¿Listo? Este es el ejemplo que me da. ¿Listo? Dos pacientes estudiados con una tomografía simple y un paciente con una tomografía de alta resolución. ¿Ya? ¿Qué diferencias tiene? Aquí el parénquima pulmonar está totalmente difuso, mal definido. No veo el patrón intersticial, a diferencia de la imagen inferior, que es una tomografía de alta resolución, donde alcanzo a ver toda la estructura vascular, toda la estructura intersticial y puedo ver hasta los micronódulos que están dentro de ese parénquima pulmonar. ¿Listo? Entonces, se tiene que estudiar con tomografía de alta resolución. ¿Pero por qué? Porque las estructuras son sumamente pequeñas. ¿Listo? Entonces, así es que tienen que pensar y así es que tienen que hacer su análisis. Entonces, no tiene que costarles, ¿no? ¿Le pido para el patrón intersticial o pido para el patrón alveolar? Entonces, si solo estoy pensando en el patrón intersticial, con una tomografía de alta resolución, me van a alcanzar. Si solo estoy viendo patología infecciosa, patología alveolar, entonces una tomografía simple. Ya. Siguiente paso. Habíamos dicho que cada ubicación del patrón intersticial va a tener su propia morfología. Entonces, patrón reticular, baja atenuación, modular o de alta atenuación es de cada una de las porciones de ese patrón intersticial. ¿Ya? Ahora, las que más van a ver ustedes en su vida laboral es el patrón reticular y el patrón nodular. ¿Listo? Esos dos caminos, el reticular y el nodular. ¿Listo? Entonces van a tener esos dos caminos para estudiar y para valorar un parénquima pulmonar. ¿Ya? Ahora, en nuestro medio, normalmente lo que alcanzamos a ver más es el patrón nodular. ¿Por qué? Porque es el patrón típico de la tuberculosis. Entonces, sí o sí van a ver tuberculosis a lo largo de su formación, ya sea universitaria o ya sea residente, pero esto lo van a alcanzar a ver. ¿Listo? Entonces, el patrón nodular es el que tienen que saber reconocer, y esto se pregunta en práctica y se pregunta en teoría. ¿Por qué? Porque mínimo tienen que saber de nuestro órgano tuberculoso. ¿Listo? Ahora, en estadios iniciales la lesión es pequeña, ¿no? Se ve pequeña, parcialmente definida, todavía áreas parchadas, oscuras, blancas, aquí más blancas, otras oscuras, pero son patrones totalmente inespecíficos y difíciles de visualizar. Cuando la enfermedad ha progresado, el paciente no ha recibido tratamiento, el paciente no ha sido tratado de manera oportuna, esto se acentúa. Mismas enfermedades, pero ya con un patrón totalmente enfermo. ¿Listo? Totalmente tomado, totalmente comprometido, totalmente complicado. ¿Listo? Entonces, patrón intersticial totalmente florido. Ahora, ¿ustedes qué van a ver? Esto van a empezar a ver. Esto. La placa convencional. El paciente va a venir con dificultad respiratoria,
consolidativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ¿qué suele suceder cuando se equivocan? Te van a decir, no señora, usted tiene una neumonía a nivel basal del lado derecho, así que le voy a dar antibiótico. Va a empezar a tomar antibióticos su paciente. Va a pasar 14 días, va a seguir con el cuadro de dificultad respiratoria. Le van a decir, no, no debe estar haciendo efecto. Bueno, cambiamos, otro antibiótico, ¿listo? Ellos se van a comer aproximadamente más de 25 días. Ahora, no tienen que cometer esos errores, ¿listo? ¿Por qué? Porque estas enfermedades, como habíamos visto en la diapositiva anterior, están empezando a focalizarse. Pero si tienen un patrón intersticial el cual ustedes no lo están tratando, se va a complicar. Entonces, su paciente les ha llegado en un cuadro inicial. Si ustedes no lo tratan, va a llegar a un cuadro más avanzado. ¿Listo? Entonces, lo primero, si yo tengo esta placa, ¿listo? Si yo tengo estas dos placas, pues no le den antibiótico. ¿Listo? No piensen que esto es un patrón alveolar, es intersticial. ¿Cómo lo voy a estudiar? Por tomografía. ¿Listo? Donde dice, señora, tiene patología pulmonar, la cual se tiene que valorar con tomografía para empezar su tratamiento. ¿Listo? Ahora, la insuficiencia cardíaca, la patología congestiva, tienen dos fases, ¿listo? La fase intersticial y la fase consolidativa. Si su paciente les llega en esta fase es porque hay redistribución de líquido a nivel del espacio intersticial, ¿listo? Y es una fase temprana y una descompensación cardíaca y una descompensación pulmonar. Entonces se tiene que tratar esto antes de que el paciente haga una consolidación, ¿listo? Antes de que les llegue esto. ¿Listo? Entonces, esto es patología cardíaca asociada a patología pulmonar. ¿Listo? Totalmente avanzada. ¿Listo? Totalmente agresivo. Entonces, la capacidad pulmonar de sus pacientes prácticamente se disminuye a una saturación de un 75-80% y con requerimientos de oxígeno constantes y altos. ¿Listo? Y este pronóstico es totalmente malo, ¿listo? Porque ese líquido no se suele sacar de manera rápida. Y al paciente le hacen diuréticos y le terminan haciendo falla renal. Entonces, antes de que esto se complique, tiene que diagnosticar el paciente intersticial. ¿Listo? Redistribución de líquidos asociado a patología cardíaca y insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, se trata esto antes de que llegue a la consolidación. ¿Listo? Porque esto es una antesala. Entonces, para ello, esto es la complicación. ¿Listo? Vean. Atelectasia. ¿Por qué es importante que conozcan la atelectasia? Porque es el diagnóstico inicial con la consolidación. Entonces, toda su vida, cuando vean una placa, le van a escuchar al internista decir, ¿es atelectasia o es consolidación? ¿Listo? Entonces, es la pregunta que más se hace en medicina interna y en pediatría. Es más, va a venir un pediatra, va a ser atelectasia o consolidación. Ahora, si ustedes aprenden bien la delimitación de cada una de las enfermedades, no tienen por qué equivocarse. ¿Por qué? Porque sus características morfológicas son muy diferentes una con otra. ¿Listo? Entonces es totalmente diferente. ¿Ya?